Dice el Santo Evangelio: había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del Sanedrín, el cual no había consentido a su decisión y a sus acciones. Era procedente de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba la salvación, el reino de Dios. Este se presentó a Pilatos y le pidió el cuerpo de Jesús, y habiéndolo descolgado, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado todavía. Era el día de la preparación y clareaba el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron según el precepto. Queridos hermanos y hermanas, el Señor es puesto en la tumba. Vamos a decir, el Señor se encierra en el lugar que nosotros los hombres consideramos muchas veces tan tétrico, tan como lejano, tan distante, en un lugar que no nos gusta pensar mucho. Es poca la gente que tiene gusto por ir a los cementerios y por permanecer allí acompañando a los cuerpos de los que han fallecido, porque nos fuimos hechos para la muerte. La muerte entró a nuestra vida por el pecado original. Esta es la verdad de la enseñanza de la fe, que fue un pecado cometido por los primeros padres personal y que a nosotros nos ha transmitido con nuestra naturaleza y que nosotros transmitimos a los demás hombres al transmitir la naturaleza humana. Es un pecado que llevamos, pero no es un pecado cometido, y por eso es un pecado que es perdonado por el sacramento del bautismo. Y por eso cuando nuestra indolencia nos lleva a dejar a nuestros niños sin bautizar, porque espero que sea mayor, porque los padrinos no han llegado, porque no creo mucho, porque para qué, si no va a pasar nada, estamos cometiendo muchas veces una grave injusticia contra esos niños. Los estamos privando de que se les borra el pecado original y de vivir como hijos de Dios. Es posible que ninguno de nosotros se dé cuenta en su profundidad, la gravedad que tiene esto. Padres que dicen, no, en el verano, cuando venga no sé quién, o muchas veces simplemente no se están bautizando los niños. Y los estamos privando de esa vida escondida en Cristo en Dios, que tiene que ver con su alma, que es de ellos, no es de los padres, con su vida futura y eterna, que es de ellos, no de sus padres. Es cierto, no tienen la culpa, pero nosotros sí. Pues bien, Jesús murió, fue enterrado, fue puesto en un lugar de encierro. Pensemos en nuestra propia muerte. Dice San Juan de la Cruz, al caer la tarde te examinarán en el amor. Todos nosotros vamos a morir. No se conoce ninguna criatura que no haya muerto, con excepción de la Santísima Virgen, que según el pensamiento más arraigado en la fe de la Iglesia, por no tener precisamente el pecado original de la cual fue preservada por el Señor, fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Pero todos morimos. Y no hay día en que no muera alguien. Y si hace un recuerdo cada uno de nosotros, este año que ha pasado, el tiempo que va, seguramente ya hemos ido alguna vez al cementerio o a una misa de difunto. Gente mayor, gente joven. 2 hermanos nuestros chilenos, hasta este día, hasta unos días atrás, habían fallecido por la epidemia del coronavirus. Ya no están. Oyendo al Santo Padre el otro día en una convocatoria que nos hacía orar todos juntos, el Padre Nuestro decía, al final seremos menos. Sí, varios cientos de miles menos. Quizá no millones, pero sí miles. Y un día la hoja caída vas a ser tú, voy a ser yo.
Y por eso la muerte de Cristo tiene que ser para nosotros como un anuncio de nuestra propia muerte, porque también es el anuncio de lo que viene después. Te llevarán, te llorarán, te pondrán en un ataúd, te vestirán, vendrán los parientes y algunos con los ojos llorosos, otros en silencio. Algunos rezarán, porque creemos en el poder de la oración por los difuntos. Cuando uno está en esta tierra, uno puede, por así decirlo, por la gracia de Dios, merecer por uno mismo. Yo puedo hacer actos buenos que el Señor les da la fuerza de redimirme, de hacerme mejor. Pero cuando se produce la separación del cuerpo y el alma, ya no puede el hombre merecer para sí mismo, el ser humano, y entonces otros pueden merecer por mí. Y por eso, cuando muere algún pariente de tu familia y alguien dice, ¿qué podemos hacer? Decimos siempre lo mismo. Hagamos una misa, porque es ofrecer el sacrificio de Cristo en la cruz, de nuevo, como hemos dicho hace meditaciones atrás, por el alma del difunto. Jesús, con su muerte, puesto aquí en ese sepulcro, nos muestra que Él no tiene nada, ni siquiera el lugar donde se enterró. Muchas familias siempre se preocupan, y es lógico, de tener un lugar donde sepultar a los padres, a los abuelos. Cuando muere alguna vez alguien repentinamente, uno de los problemas se presenta: ¿dónde lo vamos a enterrar? Pues bien, el Señor no tenía ni siquiera eso. No tenía nada. También el sepulcro de Cristo nos enseña a vivir más desprendido. Decía el Papa Francisco hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, cuando uno es puesto en el cajón, la sábana no tiene bolsillos. Y pensamos en nuestra riqueza, nuestras acumulaciones, ¿y para qué nos servirán? El día Sábado Santo es un día para pensar en esto, en el silencio de Jesús enterrado. No hay movimiento, en la iglesia no hay ninguna ceremonia. Estamos en pleno silencio, estamos en pleno momento de dolor, pero sabemos una cosa, que el Señor resucita. Quisiera que sacara de este momento de la vida de Cristo la enseñanza de amar la pobreza, el desprendimiento, que vendrá después de esta crisis que hemos tenido. Vamos a ser más pobres, en el sentido general de la palabra. No vamos a disponer de todo lo que disponíamos antes. No vamos a disponer de los bienes, de los viajes, de los recursos, de los trabajos y de la cantidad de cosas. Nuestras tiendas no estarán llenas como antes. Nuestras maneras de celebrar no serán las de antes. Nuestra manera de gastar el dinero no será el de antes. Muchas cosas cambiarán y están cambiando. Pero también que la muerte de Cristo en la cruz te ayude a comprender nuestro pasar terreno, que termina, que se acaba, y después viene la vida para siempre, como ya hablamos. Porque al caer la tarde, te juzgarán en el amor. La pregunta que el Señor te hará, la pregunta a la cual te enfrentarás es: ¿amaste a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo? Es posible que uno pueda decir: difícil hacerlo con plenitud. No gana el cielo el que hace las cosas bien, sino el que lucha por hacerlo bien, el que se esfuerza, aunque muchas veces no nos resulte. El Señor conoce nuestro corazón, conoce nuestras disposiciones, conoce nuestro deseo de amarle, y algunas veces la intención va mucho más allá de la acción. Esperemos con alegría el momento final, el momento de la resurrección de Cristo, que es nuestra propia resurrección.